A debate. Como es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias, vámonos a debate con y le doy la bienvenida a Jorge Márquez, doctor en Ciencia Política, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y a Jorge Lara, especialista en Seguridad y Justicia. Jorge Márquez, Jorge Lara, gracias por estar con nosotros. Jorge, comenzamos contigo. Los pendientes que deja la actual administración es salud, economía, la inflación que nada más no pueden controlar, el daño a la ecología y la seguridad pública. Lo más importante, ¿crees, para la sociedad sería, Jorge Márquez, que es la seguridad pública, o más bien la inseguridad en la que nos encontramos, lo más importante que deja dependiente la actual administración? Tu micrófono, Jorge Márquez. Oh, se nos fue. Jorge Lara, entonces, el mismo cuestionamiento, ¿es el ambiente de inseguridad, los crímenes que ocurren a todos los días, el mayor pendiente de esta administración? Bueno, pues se trata de escoger la disyuntiva cuál es la mayor de las urgencias. Pudiéramos decir que sí, está difícil realmente seleccionar, ¿verdad? Porque también en materia de salud hay rezagos importantes. ¿Qué decir en materia de educación? Pues que pudiendo dar el gran salto del país con las nuevas generaciones, los estamos rezagando. Pero sí, desafortunadamente en materia de seguridad, por todo lo que no se hizo, por las omisiones, por la falta de inversión, por la falta de adecuaciones institucionales, lo hemos comentado en muchas ocasiones, pues quien llegue a gobernar este país en los próximos meses tendrá que hacer un giro de 180 grados, recomponer una serie de cuestiones que de plano fueron ignoradas, y por la violencia, por el contexto de captura institucional que todavía está por verse en el siguiente proceso electoral, pues habrá que ir haciendo una escalada estratégica en contra del crimen organizado y su desdoblamiento territorial hacia los estados, los municipios y las afectaciones que el gran crimen también ya tiene para los ciudadanos de a pie. Porque Jorge Márquez, si nos concentramos en el tema de la seguridad, aquí estaríamos viendo que, pues bueno, a lo mejor lo de la salud se puede revertir, digamos, a mediano plazo. Jorge Márquez, ¿estás ya con nosotros? Ahí estás. Entonces, Jorge, ya estoy aquí, gracias. Ya estás. Entonces, Jorge, si nos concentramos en la seguridad, lo de la salud a lo mejor se puede revertir, ¿no? Cambiando ahí la estrategia, la economía, a lo mejor abatir la inflación y dejar de hacer esos gastos superfluos como un Tren Maya que nos costó 500,000 millones de pesos, una refinería que nos está costando más de 360,000 millones de pesos, un aeropuerto internacional que nadie usa y que nos costó más de 130,000 millones de pesos. Tenemos que pagar el aeropuerto anterior, 130,000 millones de pesos, pero en la seguridad pública, ahí sí está el asunto de cómo hacerle, Jorge, para revertir la pésima estrategia que hubo en esta administración y que esto mejore. ¿Cómo ves? Sí, porque además la seguridad, a diferencia de todos los otros sectores que también, claro, están en crisis, porque, bueno, ha sido una administración muy deficiente en muchos aspectos, la seguridad, a diferencia de la salud y de otros aspectos, es algo que viene escalando en su problema, ¿no? Además de la mala gestión y del enfoque equivocado de esta administración, sin duda, es un problema que venía ya escalando desde sexenios anteriores. Por supuesto, escaló más en porque hubo una pésima estrategia. Entonces, bueno, habrá que recomponer ciertas instituciones, por ejemplo, sí, la Policía de Caminos, que fue una verdadera desgracia cómo la desmantelaron. Ha sido una desgracia cómo la inseguridad creció de tal manera en las carreteras de nuestro país que, bueno, se han vuelto invivibles, ya vimos intransitables, ya vimos a los camioneros en sus protestas que ya no pueden con tanta violencia. Tenemos un déficit de 80,000 camioneros en este país que se han ido
o que han dejado su trabajo porque simplemente es insoportable. Hay que recomponer instituciones, hay que generar una estrategia para que el ejército regrese a sus cuarteles, porque también ahí se ha visto un grave deterioro, ¿no? O sea, no hay controles externos, ellos mismos arman la estrategia, ellos mismos la ocultan. Pero Jorge, mismos deteniéndonos en este punto, órale, regresamos a los militares, a los cuarteles, pero ¿qué hay? O sea, ¿vamos a tener que crear nuevamente la Policía Federal? ¿Hacer contrataciones nuevas de personal? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar eso? ¿Cuánto dinero? En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con sus respuestas sobre este tema que pues no está tan fácil, nada más de que ya se vayan a los cuarteles. Regresamos en 2 minutos. Regresamos contigo, Jorge Márquez, rápidamente. Entonces, esta administración va a ser catalogada como la estrategia de seguridad de los abrazos no balazos y de las reuniones todas las mañanas del Gabinete de Seguridad. ¿De qué sirvieron estas, Jorge Márquez? Bueno, aquí hay 2 lecturas, ¿no? Por un lado es o no sirvieron de nada, o hubo un plan muy perverso en el cual se desviaron, se distorsionó el sentido del aparato de seguridad del Estado. Y no se usó para lo que se tenía que usar. Es para cuidar a la ciudadanía, para cuidar sus vidas, cuidar sus propiedades y cuidar el orden y el Estado de Derecho. Entonces, bueno, o no sirvió de nada o sirvió perversamente para otra cosa, ¿no? Y eso todavía está por verse y por evaluarse. Lo que es un hecho es que, mira, la Guardia Nacional, respecto a la Policía Federal, tienen sus elementos en promedio entre 2 y 3 veces menos educación que lo que tenía la Policía Federal. Entonces, claro, tenías una policía con deficiencias, con problemas, con corrupción, lo que quieras, perfectible. Pero lo que pusieron en su lugar es mucho peor. Y entonces lo que hay que hacer es empezar a tratar de reconstruir todo eso. Digo, lo que le pasa a la policía de caminos es horrible. Viven un acoso laboral espantoso. No los quisieron correr masivamente, como más o menos sí hicieron con otra parte de la Policía Federal. Y nadie está haciendo las funciones. Entonces fue desmantelamiento para poner en su lugar nada. Y entonces hay que reconstruir. Ahora, regresar a los militares, a los cuarteles, pues sabemos que es gradual, que es difícil además, ¿no? Porque además ya asumieron una serie de funciones que no va a ser tan fácil que después renuncien a ellas. Entonces habrá que hacer negociaciones, hacerlo gradualmente e ir haciendo una serie de planes para que esto regrese al mando civil, que es lo que además ordena la Constitución. No solamente es deficiente, es ilegal y es inconstitucional, por lo menos desde abril del año pasado, esto es constitucional que estén haciendo estas funciones. Entonces debe regresar el... Porque, Jorge Lara, es lapidaria la frase que dice Jorge Márquez: desmantelaron para poner nada. Ese ya es el balance que podemos decir. O sea, quitaron la Policía Federal, quitaron a los civiles de las labores de seguridad pública y pusieron a algo que no ha servido para nada, Jorge Lara. Sí, coincido. Yo lo que quiero comentar es de que, como hemos platicado, la seguridad es un entramado complejo de varios tramos: preventivo, prevención social, prevención policial, inteligencia, atención a víctimas, investigación del delito, judicialización, combate a la impunidad, reparación del daño, el tema de la reinserción. Entonces, son varios temas que se cobijan o se deben de cobijar, empaquetar en una estrategia integral. Y aquí ha sido monotemático. Todo ese entramado en el cual se avanzó de manera dispareja, de manera, en algunos temas, con muchos retos, con algunos desafíos presupuestales, de política pública, etcétera. Todo eso sí se abandonó, se hizo a un lado, y entonces lo único que pusieron fue Guardia Nacional.
se convirtió esto en una situación monotemática, pero no solo monotemática, ojalá hubiese tenido éxito Guardia Nacional en los tramos que le corresponden, pero ni siquiera, fue un total fracaso. Entonces se abandonó todo el complejo de seguridad y justicia, se puso Guardia Nacional, se le ha invertido una cantidad muy grande de recursos, se abandonó a las policías municipales, se le abandonó a las policías estatales, se ha abandonado, ha habido negligencia en las fiscalías, tanto en la general como en la de los estados, en cuerpos periciales, en aparatos, por ejemplo, de primeros respondientes, en atención a víctimas, en investigación de delito, en los poderes judiciales no se diga. Entonces, se abandonó todo lo que es muy complejo de por sí para poner una institución de 130,000 soldados a dar de vueltas por el país en sus Julias. Sí. Eso es lo que tenemos ahorita en materia de seguridad. Con reuniones mañaneras, pues donde seguramente darán un café cargado, ¿verdad? Para quitarles el sueño ahí a los que van a desmañanarse, a informar de partes muy sangrientos, desafortunadamente, pero esas tendrían sentido y razón de ser si se informara a la opinión pública cuántos detenidos hubo después de investigaciones, ojo, no detenidos en flagrancia, sino investigaciones complejas, cuántos grupos del crimen organizado fueron llevados a juicio en maxiprocesos, cuántas cuentas bancarias fueron decomisadas. Pues no, se nos da una mala explicación de la masacre del día previo. Ahí lo que el presidente medio puede deslizar de información, porque es información preliminar, pero no veo yo más utilidad de estas famosas reuniones de madrugada, que seguramente pues para ellos serán muy interesantes, sí. Como desayunarse todos los días con la nota roja, pero no se nota que haya habido mayor provecho. Sí, porque y además lo peor es de Jorge Márquez. Vamos a hacer una pausa de 2 minutos, pero antes rápidamente comentarles, dice, no ha habido un presidente que se reúna todas las mañanas con el Gabinete de Seguridad para contrarrestar el tema de la seguridad pública. Pero pues, ¿para qué? Jorge Márquez, regresamos en 2 minutos. Un día sí y otro también se mencionan asesinatos, ya no de narcotraficantes, de integrantes del crimen organizado, ya de sociedad civil y ya de políticos. Alfredo Chávez, secretario del Ayuntamiento de Villa de Álvarez en Colima, iba caminando por el centro, por un parque de ahí, de ese municipio que es pequeño ahí en Colima, llegaron y lo asesinaron. Y de inmediato, pues bueno, la gobernadora se indigna, Indira Vizcaíno, y dice, la fiscalía tiene que investigar, lamentamos los hechos, tenemos que recuperar la seguridad que hemos perdido. Pura politiquería, Jorge Márquez. Sí, bueno, palabras, ¿no? Palabras y la verdad es que ya es tan contraproducente que ya le pega incluso a la propia clase política que se ha encargado de minimizar el tema, ¿no? Específicamente, pues ya lo vemos, ¿no? O sea, a Morena le pega claramente al círculo más cercano, digamos, del presidente. Vemos incluso el asesinato del cuñado de Monreal, ¿no? O de los Monreal, porque era cuñado ahí de varios. Y entonces, pues vamos viendo cómo la escalada no permite ya ni siquiera protección a ellos mismos, ¿no? O sea, es realmente una desgracia tremenda cuando vemos que lo más a lo que se aspira es a callar las críticas diciendo que se trata de exageraciones. Es decir, en lugar de plantearse una estrategia de seguridad seria en donde se modifiquen, en donde se dé un giro enorme, como ya decía aquí mi tocayo, lo único que vemos es una respuesta de propaganda. Es decir, una especie como de control de daños, pero de la imagen. Ahí, ¿no? Mira, Jorge Márquez, ahí tenemos el tuit.
Manifiesto mi pesar y mis sinceras condolencias a los familiares. Bueno, eso ya hasta parece ya un machote, desafortunadamente. Exijo a la Fiscalía investigue y dé con los responsables. Y dice, a la población de Colima les convoco a la unidad para superar los agravios de quienes han hecho de buscar arrebatarnos nuestra tranquilidad un ilegítimo modo de vida. Somos más las y los colimenses de bien y en unidad prevaleceremos. Jorge Lara, Colima era un Edén. En Colima no pasaba nada, era una tranquilidad absoluta. Está perdido, es otro de los estados que se suman a la ingobernabilidad. Es tierra de nadie, Jorge. Sí, en efecto, Alberto, Colima y el puerto de Manzanillo han sido ubicados como las regiones o de las regiones más letales, más peligrosas en varios momentos de los últimos años. Atribuible pues a este fenómeno del trasiego de precursores y de fentanilo, que por cierto negó y sigue de alguna manera negando el gobierno federal en esta táctica de pretender encubrir los problemas con declaraciones del presidente. Y me parece que esto de tratar de exigir que se investigue, pues desafortunadamente en muchos casos las víctimas de homicidios dolosos no llegan a tener también este perfil de un funcionario estatal que amerite una investigación. Vamos, de estos 170,000 de homicidios dolosos que aproximadamente son los que han ocurrido en estos 5 años del gobierno, 5 años un poco más, pues no veremos nunca el esclarecimiento ni siquiera del 96%. Sí, es decir, solo una minoría selecta de delitos, si nos va bien y si hay suerte, se van a esclarecer y van a llegar a los tribunales. Eso debe ser también un motivo de preocupación, de que no solamente, como lo hemos platicado, hay un estrepitoso fracaso en prevención. Tal parece que a las autoridades todos los días en materia preventiva el crimen le gana por goliza, pero tú dirías, bueno, viene luego la reposición con buenas investigaciones, buenos procesos judiciales. Pues no vemos absolutamente nada de ello y esto se convierte en un trágico círculo vicioso, sí, en donde estamos atrapados y nada más no hay forma. Yo creo que una de las grandes preguntas rumbo al proceso electoral es cómo se va a romper precisamente ese círculo vicioso y empezará a haber éxito en prevención y también en judicialización, como por ejemplo lo hubo en los 80s en Italia, la Italia que estaba dominada en el sur por los mafiosos. De pronto llegaron autoridades con la mira bien puesta, con una estrategia bien afincada y empezaron a llevar a cientos de mafiosos ante la justicia penal y el problema se empezó a desescalar. Aquí hemos visto solamente retrasos, atrasos, involuciones, sí. y no hemos visto un solo paso para adelante. Me imagino y creo yo que será un buen momento el proceso electoral para verificar quién sí tiene esta voluntad o quién va a caer en el continuismo. Porque son retrasos, atrasos, involuciones, Jorge Márquez, que puede ser por incapacidad, pero como tú nos dices, a ver, puede haber una dosis de perversión. Hay una andanada ahorita de medios norteamericanos, ProPublica, Inside Crime, Deutsche Welle, cuestionando fuertemente a las altas esferas de este país. Híjole, ¿qué pensar, Jorge Márquez, ante esta situación? No, y además tenemos todo tipo de diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, el pensar de manera muy simplista que los programas sociales iban a disminuir el crimen, pues vemos que no. Y además otra vez entra la idea de la perversión, porque por un lado los programas sociales, como vimos a lo largo de este sexenio,
se hipersimplificaron a un punto en el que se convirtieron en meramente clientelares y no atacan problemas específicos. Uno muy específico que debió haberse atacado es, por ejemplo, el desempleo juvenil. Y no vemos que los jóvenes estén entrando de manera interesante o de manera que les interese a ellos al mercado laboral, ¿no? Y tenemos un programa supuestamente específico para eso, que son los jóvenes construyendo el futuro, por mencionar alguno, y seguimos sin ver que realmente los jóvenes se integren de manera digna al mercado laboral. Entonces estamos fallando, los diagnósticos ahí está el dinero para los programas sociales, la infraestructura para los programas sociales, pero también ahí está el diagnóstico de que no está sirviendo. Entonces, ¿por qué no cambiar el enfoque? Y Sí. otra vez, bueno, pues porque en términos clientelares, en términos de votos, parece que sí da muchos votos hacer los programas sociales de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, además de esto que tú mencionas, de todas las sospechas que se dan ya en las altas esferas, pues también en el manejo de las políticas públicas vemos esta dosis de perversión, ¿verdad? Jorge Lara, vamos a ver todavía mucho más ataques. Es época electoral, es lo lógico, es cuando empiezan las traiciones, es cuando empiezan las revelaciones, porque todo está en miras del 2 de junio, las elecciones presidenciales. Bueno, sí, habrá siempre la temporada electoral en cualquier país del mundo se caracteriza por tener todos, dicen que es una temporada de distracción, de deslices, de noticias falsas, de ataques, de invectivas. Y bueno, pues aquí lo importante es ver en el fondo, pues quién tiene, digamos, una visión completa, compleja, realista, en algunos temas, refiriéndonos al diagnóstico, pues el diagnóstico está claro, lo vemos planteado, ¿verdad? Vemos varias regiones del país capturadas por el crimen e incluso las soluciones pues ya han sido ensayadas, han sido puestas en marcha en muchos lugares del mundo con casos exitosos, y lo que se trata es de ver quién sí tiene la voluntad, los arrestos, la disposición. Ahora, también hay otra circunstancia, la intervención del crimen en la política, en las campañas. Ya vemos de manera preocupante que cotidianamente ha habido ya víctimas de homicidios dolosos. Todavía el viernes anterior estábamos en un conteo, si no me recuerdo mal, de 8 aspirantes a candidaturas diversas, Sí. privados de la vida, y me parece que para hoy, el día de hoy, ya parece que estamos duplicando la cifra. Sí. Entre aspirantes, entre candidatos, entre políticos, líderes, servidores públicos, y esto va a ir acumulándose cotidianamente, y no vemos tampoco una respuesta coherente y a la altura, por una razón entre varias, de que este gobierno, fiel a su tradición, ha decidido no hablar con nadie más que consigo mismo. En otros años, cuando se hacen planes y programas, y especialmente acciones de seguimiento a los riesgos electorales, pues lo más lógico y natural es que participen en estas mesas de seguridad electoral, pues sean los partidos de oposición. Pero este gobierno nunca ha tenido disposición al ejercicio político del diálogo con la oposición, que para hacer un trabajo de inteligencia se requiere sentarse a dialogar, y entonces verificamos otra vez el ánimo exente que se va a cobrar en violencia. Claro. Se va a pagar en muertos. Y además, las facturas siempre se cobran, Jorge, y como ocurre de manera lógica en cualquier parte del mundo, no solo en México, terminando de tentar el poder, comienzan ya los cuestionamientos
Y eso es inevitable. Jorge Lara, Jorge Márquez, gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias. Muchísimas gracias, muy interesantes al pendiente de este asunto de la seguridad. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con mucho más aquí en Mega Noticias. Gracias.